Amén. Vamos a leer los primeros 5 versículos de Isaías 40. Amén. ¿Lo tienen? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu presencia. Te pido, Padre, que ministre nuestros corazones en el nombre de Jesús, y que podamos ver, Señor, que tu Espíritu Santo se pasea en medio de nosotros. Abre nuestro entendimiento para recibir esta palabra, nuestro corazón, Señor, y que podamos verla y creerla con fe. Enséñanos a ver lo que Isaías vio, enséñanos a ver el cumplimiento de esta palabra cuando vayamos por las Escrituras y ver que tú eres fiel y que tú deseas que preparemos un camino. Tú deseas que preparemos un camino para el Rey, preparemos un camino para nuestro Salvador en nuestras vidas y para el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Yo no sé cuántos de ustedes han leído todos los evangelios, pero lo que yo voy a hablar un poquito en esta mañana, esta profecía de Isaías la confirman los 4 escritores del evangelio, de los evangelios, tanto Mateo como Marcos, como Lucas, como Juan. Y Isaías ve al pueblo y ministra a ese pueblo que está siendo disciplinado, que está siendo castigado, si podemos decirlo así, por sus pecados, que inclusive dice el versículo 2 que hasta doble han recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y ya vemos lo que iba a suceder en el futuro, que el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo por causa de su desobediencia, especialmente la desobediencia de su rey Ezequías, a Babilonia. Y el pueblo del norte ni se diga, ya el pueblo del norte ya había sido conquistado por Asiria. Dios disciplina el pecado, pero a la misma vez vemos que Dios es un Dios que desea hablarnos al corazón y traer consuelo. Por eso vemos en esos primeros 2 versículos: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Háblale al corazón de Jerusalén. Háblale al corazón de Manuel en esta mañana. Háblale al corazón de los que vienen aquí, que se congregan, a los corazones de cada creyente. Podemos hablar de muchas cosas, pero si no se habla al corazón, los corazones no cambian. Hay gente que viene a la iglesia a aprender, pero la meta del evangelio no es hablarle a la mente nada más. Porque si tú recibes información, no necesariamente cambias. Hay mucha gente que sabe en su corazón y en su mente, sabe las cosas que a Dios no le agradan y como que las siguen haciendo. En su corazón muchas veces, en nuestra mente sabemos lo que hay. Sabemos muchos textos de la Biblia. Están ahí en nuestra mente, pero si nuestro corazón no es ministrado, no hay transformación verdadera. ¿Me siguen? Hay muchas personas que no cambian aún viniendo a la iglesia porque sus cuerpos están aquí. Quizás sus oídos están aquí, pero su corazón está en el mundo. Su corazón está quizás en lo que se van a comer después, cuando salgan de aquí. O su corazón está en su cuenta de banco. Lo que atesoran verdaderamente son los arreglos que tienen que hacer en su casa. Pero yo te digo esta mañana, si tú abres tu corazón y dejas que la palabra de Dios penetre el corazón, porque ahí es que Dios habla. Dios no quiere informarte, Dios quiere transformarte. Ahí es que Dios habla el corazón, ahí es que Dios quiere llegar. Y es bonito ver que aunque el pueblo de Dios iba a estar en Babilonia siendo castigado y disciplinado, todavía seguía siendo pueblo de Dios. Isaías le dice:
consolaos, pueblo mío. Todavía Dios, aunque el pueblo de Israel estaba en Babilonia, Dios no los había abandonado. Con esta cultura de cancelación que estamos viendo en este tiempo, donde si tú dices algo y a los medios no les gusta, te cancelan los contratos, te cancelan las ventas, te cancelan las apariciones en programas, en vez de restaurar al caído. Lo que estamos viendo en el mundo es una cultura, ¿verdad?, de cancelación. Pero Dios no nos abandona. Amén. Y eso es escandaloso para algunos. Los religiosos se escandalizan cuando decimos que Dios no nos abandona, aún en nuestro pecado, si somos pueblo de Dios. Pero también los liberales se escandalizan porque no entienden que Dios es un Dios que también disciplina, que Dios es un Dios que también cuida lo que es de Él, y para cuidar tiene que disciplinar lo que está mal. Entonces es bueno estar en las manos de Dios. Al rey David le preguntaron una vez, Dios le dio la opción: dime qué tú quieres que yo haga, o te castigo yo, o te castiguen los hombres. Y rey David dijo: mejor castígame tú, porque tú eres un Dios compasivo y misericordioso. Porque si yo fuese por mí, si fuese por mí, ¿verdad? Nos sentamos en ese trono y pensamos, nos acordamos de todo el mundo, menos de uno, ¿verdad? Los pecados, los errores de uno. Fallamos en nuestro juicio. Pero qué bueno estar en las manos de Dios, qué bueno todavía ser pueblo de Dios, porque si somos pueblo de Dios, Él no nos abandona. Él trae consuelo. Necesitaban el consuelo, porque el futuro de Israel iba a ser un futuro difícil. Ese futuro de Judá, estar en otra nación, sirviendo como esclavo. La mentalidad, los pensamientos que iban a venir era que Dios nos había abandonado, Dios nos dejó aquí, Dios se olvidó de nosotros. Y aún en los tiempos de Babilonia, Dios levanta a otros profetas como Jeremías. Jeremías se nutre de mucho de lo que Isaías escribe para hablarle al pueblo. Dios nunca olvidó a su pueblo. Nosotros no podemos interpretar que Dios, porque disciplina, olvida. Dios no disciplina y olvida. Dios disciplina y cuida. Dios disciplina y consuela. Dios disciplina y ama. Y eso es lo que debe hacer un buen padre. Y quieres un padre que te ama, que te cuida, que te disciplina. Una madre que te ama, que te cuida y que te guarda del mal. Dale gloria a Dios por ese padre y por esa madre. Aunque quizás estés viejito allá y ya quizás la extraña porque no está presente. Pero dale gracias a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén? Escucho poquitos amén. Dale gracias a Dios. Joven, dale gracias a Dios por eso. Entonces el versículo 3 dice: vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Se acuerdan que hablamos el domingo pasado de cómo era necesario que los caminos fuesen redescubiertos, las sendas fuesen preparadas? Ese camino se va a llamar calzada y camino de santidad. Y cómo aquí vemos que Dios sigue en el mismo trato con el pueblo de Israel, pero necesitaba una voz que clamara en el desierto: preparad el camino a Jehová. Está hablando de una persona, de una voz que iba a estar mayormente en soledad, predicando el evangelio con un mensaje particular, predicando acerca de Dios, pero preparando el camino, sirviendo de antesala, sirviendo en lo que llaman en asuntos políticos la delegación, la avanzada, el preámbulo. Todos estos políticos tienen los gobernadores tienen una avanzada, que antes de que el gobernador vaya a algún lugar, y los alcaldes también tienen eso, y muchos de estos, gente importante. Ahora hasta algunos pastores y apóstoles la tienen. El día antes te llaman: oye, quiero saber, mañana va el apóstol para allá, quiero saber si todo está bien. Pero la idea es que esta gente que se envía adelante
quieren verificar que todo esté bien para cuando llegue el alcalde, para cuando llegue el gobernador no haya contratiempo. Esa es la idea, la parte positiva, pero se convierte a veces en un problema, ¿no? Iba a haber una voz que clamaba en el desierto: preparad el camino a Jehová. Iba a haber alguien que se iba a levantar para preparar el camino al Señor, para servirle de antesala a la llegada del cumplimiento de esta palabra. Y ese alguien, sabemos quién fue Juan el Bautista. Y quiero que tú vayas conmigo a Mateo 3. Mateo 3. Amén. Recuérdese que usted puede ir marcando la Biblia ahí en Isaías 40. Usted pone Mateo 3. Lo va apuntando y va creando un hilo de la predicación. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. ¿De dónde? De Judea. Una voz que clama en el desierto. ¿Están aquí? Ya vemos. Alguien predicando en el desierto. Vino Juan el Bautista y diciendo, versículo 2, ¿qué decía? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Que Gucci, ni que Prada, ni que... Era ahí, estaba a la moda, estaba adelantado a los tiempos. Y su comida era langosta. Y no era, yo rápido pensé, los hermanos de esta mañana, ya, langosta. Sí, pero no es la langosta que te comes en el plato con mantequilla, es un insecto, un grillo básicamente. Y miel silvestre. Versículo 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Qué hacían? Confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces vemos a Juan el Bautista predicando un mensaje particular. Los que han estudiado la Biblia, Juan el Bautista fue el último profeta de la ley. No escribió un libro así como Isaías, no escribió un libro como Jeremías, pero hubo un periodo de silencio desde el profeta Malaquías, que es el último libro que tenemos en el Antiguo Testamento, hasta que Juan el Bautista comenzó a predicar casi 300 a 400 años después de Malaquías. Hubo un periodo donde Dios no habló, hubo un periodo de silencio, y de momento llega este señor, este muchacho, que todos sabemos por la historia que es familia de Jesús, es como un primo de Jesús, básicamente. Vestido con pieles de camello, usted tiene que ver en ese tiempo, no puede ponerse a compararlo con lo de ahora. Pero aún en ese tiempo no era lo que todo el mundo usaba. La gente usaba unas túnicas y unos mantos por encima, y él vestía diferente. ¿Ve? Y vivía en el desierto, y vivía mucho tiempo en soledad. Estoy hablando ya de su vida adulta, porque él comenzó a predicar entonces un evangelio, un anuncio de que el reino de los cielos se había acercado. Y con ese mensaje lo que estaba dando a entender era que el Mesías estaba cerca, que estaba a punto de manifestarse, que Jesús, el Jesús que todos estaban esperando, y digo Jesús no solamente porque es el nombre propio de Jesús, sino por lo que significa el Yeshua, el Salvador del mundo, iba a estar entre ellos. Era cuestión de tiempo, era cuestión de nada. Él comenzó a anunciar que era el tiempo que todo Israel estaba esperando. Así que por lo tanto, como cuando un rey se manifiesta solamente viene a hacer dos cosas, en general, viene a libertar, a reclamar lo que es suyo,
O dos, viene a gobernar y establecer justicia y gobierno. Esas son las dos cosas que un rey hace. Un rey viene a reclamar su herencia y viene a establecer gobierno. Y Cristo vino a reclamar lo suyo, vino a traer libertad, vino a salvar al que estaba perdido, vino a salvar a todo aquel que cree. Y eso solamente se logra anunciando arrepentimiento de pecados. Ya que está lo tuyo, hay que arrepentirnos de los pecados. Entonces vemos al profeta Isaías desde el capítulo 40 de Isaías anunciando: háblale al corazón de Jerusalén. Hay una voz que clama en el desierto, que va a preparar el camino. ¿Y cómo Juan el Bautista preparó el camino para Jesús? Para que Jesús se manifestara hablando del arrepentimiento de pecados. ¿Por qué la iglesia de este tiempo no prospera, no crece espiritualmente, no madura espiritualmente, no resiste la prueba? Porque en vez de entrar por la puerta del arrepentimiento, queremos entrar por la puerta de la psicología, queremos entrar por la puerta de la prosperidad, queremos entrar por la puerta del bienestar social, económico, pero la puerta que Dios quiere que entremos, la que verdaderamente prepara el camino para que Jesús se manifieste, es la puerta del arrepentimiento. Ahora, no se crea que arrepentirse es algo fácil. Porque yo sé que a lo mejor a usted se le hace fácil, que usted rápido que usted ofende a alguien, usted rápido pide perdón, pero a mí se me hace difícil. No estoy hablando de un arrepentimiento que es obra del ser humano. No estoy hablando de un arrepentimiento que es obra de uno, ¿verdad? De que uno puede hacerlo de manera fácil. No, hermano, arrepentirse de sus pecados es obra del Espíritu Santo, es obra de Dios. Y solamente Dios trae el verdadero arrepentimiento. Entonces vemos a Juan el Bautista hizo dos cosas. Habló de arrepentimiento y la otra cosa es que comenzó a anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Si tú quieres preparar el camino para que Jesús se manifieste en tu vida, tú tienes que hacer esas dos cosas. Vivir en arrepentimiento delante de la presencia del Señor. Reconocer que eres pecador, reconocer que necesitas la intervención de Dios en tu vida, que tienes que cambiar tu estilo de vida, tu carácter, que tienes que cambiar las cosas que dices y haces para alinearlas de una manera que a Dios le agrade. Si tú haces eso, Dios se va a manifestar en tu vida. Y no le estoy hablando a tu mente, le estoy hablando a tu corazón. Tu corazón tiene que cambiar en la presencia de Dios. Porque es bien fácil decir: no, Jesús está allí, Jesús está acá, Jesús está en la sonrisa de un niño, Jesús está cuando le llevamos bolsitas de compra a los ancianos. Pero es bien difícil decir: Jesús está cuando me estoy arrepintiendo de mis pecados. Pero yo te digo que Jesús está ahí. Le estás preparando el camino, estás preparando el aposento, estás preparando el lugar donde Él va a habitar. Que tú le quieres entregar a Jesús un corazón sucio, lleno de pecado, no, tiene que ser limpiado para Él habitar en medio de nosotros. Y Juan hablaba de eso, y Juan enseñaba, y ese era el camino de Él, el camino que estaba preparando para Él. Y yo quiero decirte esta mañana que tú y yo tenemos el mismo ministerio de Juan el Bautista. Tenemos que preparar el camino para que Jesús se manifieste. En lo individual, si yo me arrepiento de mis pecados, si yo le busco de corazón, si yo escucho la voz profética de las personas que Dios pone en mi camino, del pastor que esté predicando el día, de la palabra de Dios cuando la abro en mi cuarto, digo: Señor, háblame. Si yo lo hago de corazón, Dios va a limpiar mi vida y yo voy a preparar el camino para que Jesús se manifieste en mi vida. Pero en lo colectivo, en el tiempo que estamos viviendo, también la iglesia tiene que prepararse para encontrarse con el Señor, para la venida del Mesías, para la segunda venida de Cristo que viene a gobernar la tierra. La iglesia anuncia el evangelio, la iglesia prepara el camino. No es mi responsabilidad decidir quién se salva, quién no se salva. Eso es entre Dios y cada uno de las personas. Pero nosotros preparamos el camino y no somos obstáculos. Guardamos nuestro testimonio
Y no confundimos al mundo con nuestras actitudes. Nosotros queremos ser de los que de corazón honran al Señor, pero también de labios honran al Señor. No queremos ser de los que solamente de labios honran al Señor, pero que su corazón está lejos. Eso fue lo que pasó en la generación de Jesús. ¿Me va siguiendo, hermano? ¿Está conmigo? Amén. Jesús mismo confirma, ahí en Mateo, usted busque el capítulo 11, que lo vimos el domingo pasado, vuelve y confirma que Juan el Bautista es aquel de quien se hablaba en Isaías 40. Vamos a leer hasta el versículo 12. Vamos a empezar del versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? O sea, un hombre que viste fino, un hombre que viste bien puesto, con ropa cara. He aquí, los que llevan esas vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo. Hablando Jesús de Juan, sí, él es un profeta. Y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. ¿Qué dice? Delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Es tremendo. Pero es como una paradoja lo que está diciendo aquí. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. No hay uno más grande que haya nacido de mujer hasta el momento en que Jesús estaba hablando. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Qué Jesús nos quiere decir con esto? Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Ahora, si tú estudias bien este texto, se ha mal interpretado en gran manera este texto. Porque hemos escuchado este texto, primero que a veces le dicen, en vez de violento, dicen valiente, y solo los valientes lo arrebatan. Hay unas traducciones que dicen valiente. Y la gente usa este texto, no, tú tienes que ser valiente, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y hacen un mensaje de ese texto ahí, y dice, wow, tremendo, es verdad, tenemos que tener fe. Eso está confirmado en otras palabras de la Biblia, ¿verdad? Que tenemos que tener fe para acercarnos al Señor, y tenemos que ser atrevidos para las cosas del Señor, y ahí va a venir oposición. Pues eso no es lo que está hablando el texto. Aleluya. Lo que está hablando el texto ahí, ¿quiénes son esos violentos? Que había gente violenta que arrebataba el camino a la presencia de Dios. Habían fariseos y habían saduceos, y había gente que en vez de preparar el camino para que la gente encontrara a Dios, servían de obstáculo y de tropiezo. Santo. Esos eran los violentos. Pero Juan no iba a ser así. Juan iba a ser alguien que iba a preparar el camino. Juan iba a ser alguien que iba a preparar al pueblo, a los que estaban arrepentidos de corazón, para que nosotros pudiéramos encontrarnos con el Señor. Aleluya. Juan era contracultura. La gente esperaba un rey, gente con ropas finas y delicadas, gente con una buena en título, y a veces los cristianos somos así. Se convirtió tan reggaetonero, wow, rápido lo bautizamos, tremendo. El evangelio es verdadero, mira el evangelio que es poderoso. Eso me valida que Dios es grande, porque Dios coge a la gente así que tiene mucho dinero. Gloria a Dios, yo estoy orando para que se convierta todo el mundo, el rico, el pobre, el esclavo, el libre, todos aquellos que puedan, que tengan un encuentro con el Señor. Pero el que se convierta en un rico no valida nuestra fe. El que se convierta en alguien de influencia no hace más cierto que Dios sigue siendo real.
y que Dios sigue siendo grande y que sus palabras son ciertas. Si se convierte a Bad Bunny, que yo espero que se convierta en el nombre del Señor algún día en su vida, aunque sea el último día de su vida. Porque las cosas hay que verlas eternas. Si se convierte a Bad Bunny y sale a la prensa, yo no voy a decir, gloria a Dios, ahora yo sé, ahora puedo confiar en el Evangelio de Jesús, por eso es que Dios es grande. No, ya yo lo sé que Dios es grande, ¿por qué? Porque la boca de Jehová ha hablado. Aleluya. Porque la palabra de Dios lo ha dicho. Adelante de la presencia del Señor, no es quien está en el palacio, es más grande, ni quien está en el desierto. Todos somos pecadores delante de la presencia del Señor. Pero hay de aquel que vengan obstáculos, dice la palabra. Hay de aquel que vengan obstáculos. Hay de aquel que vengan tropiezos, dice la palabra. ¿Me sigue, hermano? Y Juan el Bautista estaba ahí predicando el Evangelio. Y Jesús nos da a entender de que nosotros, los que hemos nacido, los que somos sus hijos, los que nos hemos convertido, los que hemos visto cosas que Juan no vio, Juan no experimentó la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Juan la anunció, pero él no la vio en vida. Juan no vio el sacrificio de Cristo, ni la resurrección. ¿Verdad? Sus discípulos lo vieron, pero Juan el Bautista murió antes que eso. En ese sentido, Juan el Bautista fue el mayor de los profetas, pero en cuanto al nuevo pacto, en cuanto a las cosas que Dios iba a hacer a través del sacrificio de Cristo, era como tú y como yo. Por eso es que Jesús dice, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Entonces nosotros tenemos que entender que solamente hay dos maneras de prepararle el camino a Jesús: a través del arrepentimiento y a través de anunciar el reino de los cielos. Ya conmigo, arrepentimiento y gobierno de Dios. Amén. Cristo es lo que quiere. Si tú buscas eso, Jesús se va a manifestar. Entonces, si usted va conmigo otra vez a Isaías 40, para ir terminando el mensaje, usted va a ver. Yo trato, cuando digo ir terminando el mensaje, de ir terminando de verdad. Usted va a ver que el versículo 3 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Algo bien grande de Juan el Bautista es que muchas de las cosas que él tenía que hacer, las tenía que hacer solo, sin ayuda de nadie. No había más profetas. Los profetas habían cesado. Los profetas estaban solos, usualmente. Pero Juan el Bautista también estaban solos. Entonces tenemos una gran responsabilidad delante del Señor, de ir a la presencia de Dios, aunque no tengamos compañía de mucha gente, aunque no tengamos el respaldo de nadie más en la familia. Por eso yo oro a personas como Angeli, por ejemplo, que es la única que viene de su casa al Señor, que no se crió con un papá o una mamá diciéndole, ¿verdad? Y hay otros niños así, ahí está Sebastián y otros jóvenes, estas muchachitas que están viniendo, Jaiber y su familia, sus hermanas. Ustedes están viniendo sin que nadie más se los diga. Juan el Bautista sirvió solo. Juan el Bautista sirvió solo. No había un ejército de profetas ahí animándolo. Era ahí preparando el camino, porque el que prepara el camino tiene que pensar cuánto me va a costar esto, hacer una lista de materiales, hablando ahí ¿verdad? De una construcción. Se sienta, calcula cuánto me va a costar. Juan el Bautista le costó su fama, le costó el desprecio de mucha gente, le costó, ¿verdad?, el no tener el apoyo de muchas personas. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando comenzó a predicar, la gente comenzó a escuchar la voz de Dios. Y como la gente comenzó a bautizarse y empezaba a bautizar con agua, mira lo que dice Marcos capítulo 1.
Marcos capítulo 1, mira lo que dice. También Juan el Bautista ahí. Perdóname, ese está en Marcos capítulo 1 también. Ahí habla de Juan el Bautista, pero el que quiero leer es Juan 1:19. El Evangelio de Juan 1:19. Aleluya. Vamos aquí. ¿Lo tiene? Sí. Mi alma te alaba. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo, no, no soy Elías. ¿Eres tú el profeta que había de venir, que estamos esperando? Le dijo, tampoco no. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, versículo 23. ¿Qué dice? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Estoy solo. Uno que clama en el desierto. Pero soy la voz de Dios. Aleluya. En ese sentido somos como Juan el Bautista. Quizá ninguno de tus amigos, ninguno de tus vecinos, ninguna de la gente le sirve al Señor. Pero Dios con uno hace grandes cosas. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios con uno cambia familias enteras. Pero soy la voz. Él mismo sabía quién era. Él sabía que Isaías hablaba de él. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, o sea, ya está aquí, en medio de vosotros, ya está caminando, ya nació. Juan estaba hablándole a esa generación. Está aquí, en medio de vosotros, está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, dando a entender que Jesús es eterno, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Es lo que dice el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Qué tremendo ese ministerio de Juan el Bautista. Aleluya. Entonces Juan estaba solo, Juan el Bautista estaba solo, predicando el Evangelio. Pero porque estés solo no quiere decir que Dios no te puede hablar. Santo. Porque estés solo no quiere decir que Dios no te puede usar. Porque estés solo no quiere decir que Dios no puede levantarte como una voz profética en tu familia y en tu casa. Amén, amén. Aleluya. Al contrario, si estás solo, pero estás preparando el camino, Dios va a usar tu vida. Aleluya. Si estás preparando tu corazón, Dios va a llegar a tiempo. Si estás preparando el corazón para que otros puedan ser ministrados a través de tu vida, Dios va a usar tu vida, aunque estés solo, para que otros vean la gloria de Dios en tu vida. ¿Quién tú eres, Juan? Y así como Juan hizo, somos nosotros. Ah, ¿acaso tú eres Dios? ¿Acaso tú puedes cambiar a persona? No, yo no soy Dios. Yo no soy ni el profeta. Yo no soy el Cristo, pero yo apunto a donde Él. Nosotros como creyentes apuntamos a donde Dios. Y si tu vida no está apuntando a donde Jesús, ¿a dónde está apuntando? Santo.
Si tu vida no está apuntando a donde Jesús, ¿a dónde tú estás dirigiendo a la gente? Si los niños que están naciendo ahora te siguen, ¿hasta dónde van a llegar? Si los amigos que tú tienes caminan contigo, ¿hacia dónde va a llegar? ¿Los estás llevando a Cristo? No hay que tener una muchedumbre. Jesús nunca hizo nada con mucha gente. Jesús hizo muchas cosas con poca gente que le creía al Señor. Aleluya. Con 12 discípulos fundó la iglesia. Con una persona preparó el camino. Claro, habían más, estoy diciendo que habían más. Lo que estoy diciendo es a dónde está apuntando tu vida. El que prepara el camino apunta a Jesús. Y es una bendición ser parte de eso. En ese sentido nos parecemos a Juan. Cuando preparamos el camino, los obstáculos son eliminados. Eso fue lo que hizo Juan. Comenzó a bautizar gente. La gente comenzó a confesar sus pecados. Y ya la gente estaba lista esperando al Mesías. No los religiosos no estaban listos. No los que son permisivos, ellos no estaban listos porque amaban más su pecado. Por eso Juan 3:19 dice que amaron más las tinieblas que la luz. Pero aquellos que se habían arrepentido de corazón estaban listos para que Cristo los dirigiera. Para que Cristo los llevara a vivir una vida con Él. Para ver la manifestación del gobierno y del reino de Dios en sus vidas. Nosotros tenemos un privilegio grande, iglesia. Estamos viviendo un tiempo donde Dios quiere manifestarse, donde Dios quiere obrar. Y no digo con los ojos de la carne, sino con los ojos del Espíritu. Porque si con los ojos de la carne fuera, la gente habla siempre de crisis, de enfermedades, de problemas, de escasez, de nuevo orden mundial, de cómo la escatología se está cumpliendo. Y uno dice, wow, estamos viviendo en tiempos difíciles, pero el creyente está preparando el camino para Jesús. Vivimos en un tiempo bueno para mostrarle a otros quién es verdaderamente Jesús. Hacia dónde tu vida está apuntando. Hacia dónde tu vida está apuntando. Está apuntando a que la vida es solo trabajo. Está apuntando a que la vida es solo dinero. Está apuntando a que la vida es solo apariencia y fama. Buscamos una gloria falsa continuamente. Por eso es bien importante que cuando esté Cristo, como dice Isaías 45, la gloria será revelada. Y eso fue lo que vimos en Juan 1:14, que él dice, el apóstol Juan dice, y vimos su gloria y habitó entre nosotros. Cuando Cristo se manifiesta en nuestras vidas, todo lo que hemos catalogado como verdadera gloria, que es realmente falso, pasa a un segundo plano, se desvanece. ¿Cuál es la gloria de los hombres? Los artistas, los logros, la música, los miles de likes, los seguidores, el último video del momento, mira lo que hizo. Los trabajos, las casas, tenemos tremendas casas, tremendos carros. ¡Wow! Mira la gloria, eso es una gloria falsa. La verdadera gloria es Cristo. La verdadera belleza es Jesús. La verdadera virtud está en Jesús. El verdadero carácter, el que permanece para siempre, es Jesús. Los verdaderos dones están en Jesús. El verdadero reino de Dios está en Jesús. Apuntemos a Él. Gracias, nos ponemos de pie. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú eres bueno, Señor. Gracias por tu palabra y por tu presencia. Oh Dios mío, queremos ver tu mano. Te damos gracias, Señor, por la vida que nos has dado. Gracias por la salvación que nos has dado. Si hay alguno aquí que no se ha arrepentido de sus pecados de corazón, el Espíritu Santo te da la oportunidad en esta mañana
para que arregles tu vida verdaderamente y la arregles con el Señor. Y no solo eso, sino que también para todos. Tenemos que reflexionar bien profundamente si estamos haciendo como Juan el Bautista, apuntando a Jesús. Apuntando a Jesús. Si la gente te sigue, llega a Jesús. Si la gente te escucha, conoce a Jesús. O simplemente conoce a una buena persona. Aquí nadie es perfecto, pero yo creo que Dios transforma. Y cuando Dios nos transforma, Él se glorifica y Él se ve en nuestras vidas. Yo creo que algunos de nosotros debemos recuperar el camino que hemos perdido. Debemos prepararle camino a Jesús. Y dejar que Él ministre nuestras vidas todos los días. Que nuestra vida pueda apuntar a Él. Señor, te damos gracias. Aleluya. Aquí está tu iglesia, están tus hijos. Yo te pido en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo trate con cada uno, ministre a cada uno. Que tú seas glorificado, que tú seas bendecido. Pero también transfórmanos y te pedimos perdón cuando nuestra vida no apunta con claridad el camino que estamos siguiendo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques, Señor, en nuestras vidas. Danos pies obedientes para caminar de una manera clara nuestra vida espiritual. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos obedecer lo que dice tu palabra. Hallamos consuelo, hallamos gozo, hallamos alegría, hallamos corrección, tu palabra, pero hay algo más. Tenemos que preparar el camino para Jesús. Empieza con nosotros. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Te arrepientas de tus pecados y te llevas y te salgas de aquí sin asuntos pendientes con el Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que si quieres reconciliarte, si quieres darle tu corazón al Señor, si quieres afirmar tu fe en esta mañana, alza tu mano, pasa de frente como tú entiendas, pero deja que el Señor tome control de tu vida. Él viene a consolar, Él viene a corregir, Él viene a traer arrepentimiento genuino, Él viene a traer verdadera dirección para que tu vida apunte a Él. Habrá alguien que dice: yo entiendo que es conmigo, pastor. Y deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón, porque Dios quiere usarte, y Dios quiere bendecirte, y Dios quiere trabajar contigo, pero tienes que escuchar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Habrá alguien que desea que Dios le ministre. Confesar sus pecados aquí en el altar ante el Señor y ir a la presencia de Dios hoy. El Señor, que mi vida apunte a ti. Padre, gracias te damos. Mientras usted medita, mientras usted ora, mientras usted le pregunta al Espíritu Santo: ¿es conmigo? Espíritu Santo de Dios, medita mi vida, medita mi corazón, medita mi carácter. Espíritu Santo de Dios, medita en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.